Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Casa de Fieras del Retiro, a la Feria del Libro y gracias también a la Academia que ha organizado esta conversación entre Antonio Muñoz Molina y yo. Es un placer estar aquí. Nos han dicho que entremos directamente. No, en fin. Nos autoadministramos nosotros. Pues sí, ¿no? La verdad que sí, no tenemos moderador, intentaremos no moderarnos demasiado nosotros mismos. Bueno, el tema de nuestra conversación esta tarde de junio es Nueva York, el español, y bueno, la verdad que no habíamos previsto nada específicamente, nos hemos encontrado ahora y hemos planteado un poco recordar el tiempo que coincidimos además en Nueva York, que fueron unos años especialmente gratos. Ya hablo por mí, pero creo que también él podrá decir lo mismo. Quizá porque fue una época muy distinta de la actual. Alguna gente suele poner una especie como de corte casi tectónico provocado por el 11 de septiembre, que cambió tantas cosas en la geopolítica del mundo, cambió tantas cosas en la política estadounidense, cambió la ciudad por completo, la cambió desde el punto de vista puramente orográfico, porque las cumbres de la ciudad fueron sajadas de cuajo, y cambió algo que muchos estadounidenses, comentaristas, escritores dijeron, no sé si con un rasgo de lucidez o de ingenuidad, es que aquello supuso el fin de la inocencia. No sé si se puede decir eso, porque creo que quizá la inocencia se perdió en Estados Unidos hace más tiempo, ¿no? Pero fue un hito muy importante y tanto Antonio como yo lo vivimos en directo, ¿no? Él como escritor y yo como periodista. Y fue un momento, pues bueno, clave para la historia del siglo XX, por supuesto, del siglo XXI que va a empezar, y para la forma en que nos movemos ahora por el mundo. Creo que la vida de los aeropuertos ha cambiado por completo y también la vida de la ciudad. Pensando en aquel Nueva York anterior y posterior al 11 de septiembre, hay una serie de personas, de librerías, que forman parte de esta especie como de magma en la que, y ahora voy a hablar a título personal, yo me sentí muy a gusto desde el principio, ¿no? Recuerdo especialmente una conferencia en el Cervantes, antes de que llegara Antonio a dirigirlo, por una ilustre española, Carmen de Zulueta, que venía de la Institución Libre de Enseñanza, más bien del Instituto Escuela. El padre de Carmen de Zulueta era Luis de Zulueta, que cuando estalló la Guerra Civil era embajador de España en el Vaticano y le escogió allí a toda la familia. Ella contó en varios libros cómo empezó un largo exilio que le llevó primero de Roma a Francia, de Francia después, si no recuerdo mal, a Colombia, donde ella, que estudiaba filosofía en España, no pudo terminar aquí, y en Colombia se licenció como profesora de filosofía y de literatura, y acabó en Nueva York, se casó con un norteamericano y acabó dando clase en varios colegios de Nueva York. Y Carmen de Zulueta, yo escuché esta conferencia, ella estaba viuda, se había casado con un norteamericano. Recuerdo una conferencia en el Cervantes que ella recordaba precisamente sus años de formación en España, en los años de la República. Y recuerdo una frase que se me quedó grabada. Yo era una niña republicana con trenzas. Bueno, ella hablaba con ese español precioso, que también fue de alguna manera cortado de cuajo cuando se acabó, pues bueno, todo el proyecto de la República, que en sus mejores aspectos tenía que ver con la educación, sobre todo, ¿no? En parte hijos del krausismo, pero ese tipo de enseñanza, que la institución era una especie de ejemplo cívico, se cortó. Ella contaba mucho las excursiones que hacían a la sierra, una educación que tenía mucho que ver, bueno, con los mejores impulsos europeos, muy basada en la lectura, en la conversación, muy poco autoritaria, muy creativa, y un estudio además de los clásicos españoles y también de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el arte, una educación integral, ¿no? Que ahora se ha recuperado en parte en algunos colegios, pero no ha sido la línea de trabajo fundamental de la educación en España durante el franquismo, por supuesto, y después de entonces, bueno, ha habido esos más y esos menos. Bueno, Carmen tenía una casa en la Quinta Avenida, y en esa casa, todos los años, en Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, reunía allí a un grupo de amigos suyos, que la verdad que eran como la crème de la crème. Estaba, por ejemplo, Gonzalo Sobejano, que también era uno de estos españoles prodigiosos, gran lector, profesor de literatura, que tiene de los libros más interesantes sobre la historia de la novela y literatura española del siglo XX.
pasar unas tardes en su casa forrada de libros mientras no dejaba de beber y fumar de forma constante, pero una conversación... Hacía tortilla española. La verdad que sí, tortilla española. Y bueno, era un gran amante de la literatura, ¿no? Creo que casi todos los autores españoles, novelistas sobre todo, y eso tendrá mucho que decir Antonio, todos querían que Gonzalo Sobejano leyera sus libros y los comentara en los ensayos que periódicamente hacía, ¿no? También estaba en aquella casa Isaías Lerner. Isaías Lerner fue otro de los grandes amigos de Nueva York. Isaías, un exiliado argentino, junto a su mujer, Lía Schwartz, dos hispanistas prodigiosos. Lerner, además, es autor de una estupenda edición del Quijote que se publicó en Argentina y tenía sobre todo un humor argentino fantástico, un humor permanente, ¿no? Un humor que quizá venía de sus antepasados judíos, porque ellos provenían de Rusia. Era un humor muy judío. Un humor muy judío, sí, muy yiddish. Y además huyeron de aquel país vía Odessa, ¿no? Bueno, pues Isaías se reía mucho, además siempre tenía una especie de tono burlón, pero nada sarcástico. Y también estaba allí Nicolás Sánchez Albornoz, también otro ilustre exiliado español, que por cierto vive muy cerca de aquí, está todavía muy lúcido. Pero tanto Isaías como Carmen de Zulueta, como Sobejano, ya no están entre nosotros. Y también otra persona que también trató Antonio, que no formaba parte de estos encuentros en casa de Carmen de Zulueta, que era Thomas Mermal. Thomas Mermal era también un amante de España, un profesor húngaro, que tuvo la desgracia de ver cómo los nazis se llevaban a su madre. Él y su madre estaba enferma, y cuando llegaron los nazis a Hungría, él se escondió en el bosque con su padre. Sí, y al final acabó huyendo, llegó por muchos vericuetos a Chile, y de Chile acabó en Chicago, y de Chicago acabó en Nueva York. Y se convirtió en un gran especialista en Ortega y Gasset, y tiene una edición fantástica de La rebelión de las masas. Bueno, esto forma parte de esta mezcla de intelectuales españoles, argentinos, húngaros, hispanistas, y Carmen de Zulueta como una especie como de eje de esa España, ¿no? Yo, que estaba de corresponsal de ABC en Nueva York, tener la oportunidad de hablar con estos españoles transterrados, aunque ya volvían a España, la democracia estaba instalada, españoles y, bueno, amantes de España, porque tanto Lía como Isaías eran sobre todo unos apasionados de los clásicos españoles. A veces uno tiene que encontrarse, ¿no? Todo lo que escribía Lía sobre Claro, Quevedo, ¿no? Sí, a veces uno tiene que encontrarse con estos extranjeros, aunque es difícil llamar extranjero a alguien que habla tu propia lengua. Cuando uno piensa en América Latina, no piensa exactamente en el extranjero. La devoción con que estos estudiosos, estos filólogos, estos escritores hablan de la literatura española, uno echa de menos en España esta especie de devoción, un poco por nuestra mejor tradición, ¿no? Y aparte de eso había otras figuras también, como por ejemplo Dionisio Cañas, un poeta notable al que yo me he reencontrado con él. Ahora ha vuelto a España también, está en Tomelloso. Él se acabó un poco cansado también de Nueva York. Y bueno, antes de dar la palabra, porque eso queremos que sea más una conversación, quería hacer algo que creo que comparto con Antonio. Yo me vine de Nueva York en el año 2005, porque nuestra hija iba a cumplir ya 16 años y sabíamos que si nos quedábamos allí se echaría un novio en Estados Unidos. Y aunque el país me encanta, y Nueva York sobre todo, pero no queríamos que se hiciera americana en este sentido, en fin, absolutista de pensar que... Irremediable. Exactamente, sí, es difícil de corregir, ¿no? Y la verdad es que me volví, pero desde entonces, y sobre todo desde las desgraciadas 3 últimas elecciones en Estados Unidos, se ha convertido en un país cada vez más inhóspito, menos acogedor, más antipático y especial. Y bueno, Nueva York forma parte, aunque Nueva York siempre era un caso extraño. Decían que era la ciudad menos estadounidense de Estados Unidos, quizá con San Francisco, pero de repente esta especie de atracción por la ciudad que a mí me dio tanto se ha convertido en algo, en un destino indeseado o indeseable, ¿no? Me da muchísima pereza volver a Nueva York ahora que, según Timothy Snyder, un gran historiador estadounidense, se está cometiendo un golpe de Estado en directo, ¿no? Con un golpe de Estado quizá posmoderno. No hace falta ya militares con las armas. Hay formas mucho más eficaces, mucho más exitosas de acabar con una democracia, socavando precisamente todo lo que ha convertido a Estados Unidos en una gran potencia con sus luces y sombras, pero una gran democracia que ahora está en entredicho para desgracia de ellos y para desgracia nuestra. Hola, buenas. Fíjate, Alfonso, que
cuando tú empezabas a hablar y a recordar gente, yo pensaba en otra gente que tú las nombrabas luego, ¿no? Yo creo que nosotros, por razones biográficas, por un azar cronológico, ¿no? Cuando llegamos a Nueva York es verdad que tú piensas que cuando vas allí vas a descubrir el mundo americano, pero muchas veces lo que descubres son huellas españolas o huellas de América Latina o huellas de esos otros mundos que se conectan con España, ¿no? Yo me acuerdo, Carmen de Zulueta, a la que yo también conocí, cuando publicó sus memorias, hicimos una presentación allí en el Instituto Cervantes, ¿no? Y ella tenía en sus memorias una cosa que a mí me impresionó y que luego copié para un personaje de una novela mía, que era, Carmen decía en sus memorias, y eso me lo dijo a mí hablando, ¿no? Yo le preguntaba, digo, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste a Nueva York? Cuando el barco, en esa época era el barco, cuando el barco entró en la bahía del Hudson y viste aquello, ¿no? Y dice Carmen, lo que me sorprendió es que era en color. Porque, claro, en esa época la gente veía las imágenes de la ciudad de todos, las veían en blanco y negro. Y ella, claro, había visto miles de fotografías, como todos, y la perspectiva de la línea del cielo de Nueva York. Y ella, que era una adolescente, se sorprendió de que era en color, ¿no? Efectivamente, allí estaban Isaías y Lía, que fueron compañeros míos, porque yo di clase un par de otoños en CUNY, en el centro graduado, y allí estaba también Tom Mermal, al que tú has citado, que fue un gran amigo mío y que también es de ese tipo de personajes que, como dice Alfonso, solo encuentran en un sitio así. La historia de Thomas Mermal es una historia, como ha contado Alfonso, es una historia alucinante, ¿no? Ellos, el año 44, ellos vivían en un pueblo, en un pequeño pueblo húngaro, y el año 44, cuando los alemanes entraron en Hungría, cuando ocuparon Hungría, llegó Eichmann y empezó la deportación de los judíos húngaros, ¿no? Que además fue un éxito logístico alucinante, si pensamos que era el último año de la guerra y que el ejército soviético estaba ahí al lado, ¿no? Entonces consiguieron deportar a 400.000 judíos húngaros, ¿no? Entonces, él estaba en su padre y su madre, efectivamente, su madre estaba enferma y el padre y él lo que hicieron fue, la madre les dijo que se fueran ellos, ¿no? La madre se quedó en la casa sabiendo. Entonces lo que hicieron, era principio de verano, era ponerse toda la ropa que pudieran. Una cosa encima de otra, ¿no? Para llevar todo lo que pudieran. Y se escondieron en el bosque. Y Tom me enseñó un cuaderno, una libreta, escrita en húngaro, en la que su padre llevaba el diario del tiempo que pasaron escondidos en el bosque. Estuvieron escondidos en el bosque y de vez en cuando lo acogía en su granja un campesino húngaro. Y ese campesino húngaro le salvó la vida a él y a su padre, ¿sabes? Y fíjate que hay una historia estremecedora. Yo le decía a Tom, tienes que escribir tus memorias. Y las escribió. Entre textos, me parece, ¿no? Sí, sí. Pretextos. El pretexto se puede encontrar todavía. Está en las memorias, ¿sabes? Y las escribió en español, ¿sabes? Porque él tenía, como recordará, un español precioso, extraordinario, sí, ¿no? Sí. Y entonces escribió el libro y nosotros nos seguíamos viendo mucho allí, ¿sabes? Y un día me escribió y me dijo que quería verme y tal, y quedamos en un sitio en el que quedábamos siempre, por ahí por Chelsea, en un café, porque él era muy afrancesado, ¿te acuerdas? Café, sí. Unas boinas y leía continuamente a Solá, ¿sabes? Era muy hispanófilo y muy francófilo, ¿no? Y entonces me dijo una cosa que no olvidaré nunca, ¿no? Me dijo que se iba a morir, que tenía un cáncer. Me dijo, por primera vez tengo más miedo de algo del miedo que tuve a los alemanes. Ahora tengo más miedo, ¿sabes? Quiero decir que te encontraba gente así y tú también conocerías todavía a supervivientes de las brigadas internacionales, ¿no? A uno de ellos que era Mo Fishman, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Y fue además una época, no sé si tú te acuerdas de eso, fue una época en la que yo asistí en persona a una de las grandes desgracias del desinterés español por la propia historia y por la propia cultura. Te acordarás que había un archivo extraordinario que lo habían conservado los veteranos de la Brigada Lincoln. Ah, es verdad, sí. Era un archivo riquísimo, un archivo con documentos personales, cartas, diarios, carteles, documentos de identidad. Todo ese archivo, los veteranos de la Brigada Lincoln se lo ofrecieron al Estado español. Estamos hablando de principios de 2003, 2004, 2005. Y el Estado español no lo compró. Ese archivo está ahora en la Universidad de Nueva York, en NYU, ¿no? Y hacen una labor extraordinaria, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, cuando tú estabas allí, te encontrabas con esa tradición española. Yo recuerdo, por ejemplo, que la biblioteca del Instituto Cervantes, en la que yo trabajé 2 años, ¿no? Era una biblioteca muy peculiar porque estaba hecha, en ella había muchos libros de gente de la generación del 27, de profesores y de escritores que se habían exiliado en Estados Unidos y que habían legado su biblioteca primero a la Casa de España y luego por unos caminos o por otros. Es decir, era una época en la que quedaba una presencia hispana. Acuérdate que había en la calle 14, La Nacional, ¿no? había 2 librerías. Sí, es verdad, sí. 2 librerías en español. Macondo y... Una que se llamaba Macondo y otra que se llamaba La Nacional. Sí. Y las 2 desaparecieron, ¿no? Estaba Lectorum. El Lectorum. Sí, Pero Lectorum. es que primero una de ellas se transformó en Lectorum. Ah, se cambió el nombre. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Entonces, era ese mundo. Y Alfonso decía que nos habíamos visto allí, él como corresponsal de ABC y yo como escritor, pero tú sabes que a mí esas diferencias, a mí lo que me importa, creo que lo que importa es lo que se escribe y el medio que se supone que no tiene importancia. En esa época tú escribías sobre aquello y escribías con mucha intención literaria, no lo puedes negar. Bueno, yo creo que el periodismo que se escribe en los periódicos debe estudiar también la escritura, porque me parece algo que debe perdurar, aunque sea además, efímero, ¿no? Creo que un gran desafío para nosotros, como escritores de periódico, fue precisamente el 11 de septiembre, ¿no? Tú estabas allí y yo estaba también, estábamos Elvira y yo, mi mujer y yo, y no había nadie del país en esos días, entonces, porque no se podía entrar. Y entonces nos vimos, tanto Elvira como yo, nos vimos escribiendo a diario sobre lo que pasaba allí, sobre lo que era estar allí en ese momento. Y yo recuerdo que eso fue una grandísima lección de escritura y también fue, y creo que para ti también, fue una lección formativa, ¿no? Es decir, nosotros vimos de un día para otro cómo se derrumbaba el mundo, ¿no? Es decir, tú estabas allí, yo el día 5 de septiembre, no, el día 10 de septiembre, perdón, que era lunes, el 10 de septiembre, por la tarde, nuestros hijos mayores estaban con nosotros, eran adolescentes, recién salidos de la adolescencia, estaban con nosotros en Nueva York, los habíamos llevado para que estuvieran unas semanas, luego se volvían a España y nos quedábamos nosotros. Entonces fuimos a las Torres Gemelas, porque querían verlas, ¿no? Porque ellos querían ver todo lo que fuera alto. No, no subimos porque ya era tarde y estábamos muy cansados. Y dijimos, bueno, venimos mañana, hombre, ya venimos mañana. Otro día. No, se hicieron una foto delante de las Torres Gemelas y al día siguiente pasó lo que pasó, ¿no? Y entonces esa experiencia yo creo que a mí me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho el ver cómo de golpe todo parece que lo que parecía más, es decir, la perspectiva. Estábamos acostumbrados, yo desde la primera vez que fui a Nueva York, a principios de los años 90, allí estaba al fondo del Dulwich, allí estaban las torres, ¿no? Si las veía, si estaba desde el río, las veía allí enfiladas, ¿no? Era parte del... Y de pronto ya no estaban.
¿no? Y de pronto, ¿te acuerdas que salía a la calle esa mañana y decías, ¿qué hago? No, la gente iba a los supermercados, no sabíamos si habría más aviones, no sabíamos, nos dábamos cuenta de que estábamos en una isla que estaba conectada a la tierra firme por unos cuantos puentes y por los 2 túneles, ¿no? Entonces, esa sensación de que todo se puede derrumbar de pronto, a mí me ha marcado hasta hoy. Ha marcado mi idea de la fragilidad del mundo. Yeah. La sensación, sí, la sensación de Manhattan, que es una isla, la sensación de ratonera, ¿no? La sensación de que cuando podía una catástrofe de esta índole, y de hecho en los primeros momentos se pensó que no solamente habían atacado las Torres Gemelas, sino también estaban bombardeando el norte de Manhattan. En esos primeros momentos de desconcierto parecía que, en fin, que esto era el fin del mundo, ¿no? La sensación, y también algo que creo que forma parte de la perversa mirada y la inteligencia perversa de quienes pensaron los atentados, ¿no? Porque al final hicieron realidad esa fantasía a la que ha sido tan aficionada Hollywood de contar el fin del mundo y plasmarlo siempre en Nueva York, porque era la capital del mundo. Entonces, al final, estos yo creo que hicieron una lectura muy lúcida de la propia sociedad estadounidense, golpeando donde más le duele, pues bueno, las 2 torres que eran como el ejemplo del el Centro Mundial de Comercio, el Pentágono, que era pues el organismo que se encarga pues de todo el aparato militar estadounidense, y el último avión, que fue, los propios pasajeros lograron que se estrellara, que iba contra el Congreso, ¿no? Pero esto de hacer un atentado exactamente, además, a la hora en que empezaban los telediarios de la mañana en Estados Unidos, los de las 3 de la tarde en Europa y los del atardecer en Oriente, en Japón y compañía, y además con esta precisión de golpear con aviones que iban cargados de combustible, con lo cual sabían que el propio combustible podría derretir la propia estructura de las torres. Estaban construidas para permitir que un avión de esta envergadura, los absorbiera y las torres no se derrumbaron. Fue el combustible que llevaban, los 2 aviones iban a cruzar Estados Unidos y esa combustión provocó el derrumbe de una torre tras otra. Con una precisión yo creo que les salió mejor lo que esperaban, pero creo que fueron capaces precisamente de tocar el nervio de la convicción estadounidense de que estaban como protegidos de alguna manera por la condición continental del país, por su propio poder militar y porque nadie se atrevería a imaginar algo tan perverso, ¿no? Pero bueno, me gustaría hablar de otras figuras también que a mí me dejaron una honda huella. Otro es un fotógrafo que conocimos mi mujer y yo en Nueva York, que era Víctor Laredo. Víctor Laredo era un fotógrafo sefardí que conocimos, vivía en el West End, cerca de Central Park, y era un fotógrafo que había trabajado para la revista Life muchos años y tenía un libro de sus recorridos por España. Se había dedicado a fotografiar todos los vestigios de la cultura judía en España, ¿no? Y te encuentras allí a alguien que hablaba un español, pues eso, con reminiscencias de los sefardíes, que yo también había encontrado en Sarajevo, donde había también una pequeña comunidad sefardí, y conservaban presente este español antiguo, lleno de reminiscencias también de los clásicos, y hablaba con una devoción impresionante. Este hombre había nacido en Salónica y había encontrado acomodo allí en Nueva York. Y otra figura que también sé que trataste era la traductora del Quijote, Edith Grossman, que era también, verter el Quijote a otra lengua, yo creo que es una empresa quijotesca, literalmente, ¿no? Y verter al inglés, y Edith Grossman, pues que había traducido ya García Márquez y a muchos otros autores, no sé si tradujo a ti también. Sí, me tradujo 2 novelas. Pues claro, el prodigio aquel de verter al español el Quijote, yo la entrevisté en su casa también, y eran estas personas también que cuando te mostraban de viva voz su devoción por el español, por la cultura, te hacían como que te reenamoraras otra vez. Y hay otra figura también curiosa que, según que trataste, Manuel Fernández Montesinos, que forma parte de la familia García Lorca, era hermano de la madre de García Lorca, que publicó también unas memorias preciosas precisamente de toda la familia que emigró a Nueva York después de la Guerra Civil, y que era una especie aquí, algo que se llama Spain of the Hudson, que era Riverside Drive, en esta parte alta de Manhattan, muy cerca ya también del barrio más hispano, donde más español se escucha, que es en Washington Heights, y había una colonia allí también de españoles, y prácticamente todos los españoles que iban a Nueva York pues acababan pasando por la casa de Carmen de Zulueta o por la casa de Manuel Fernández Montesinos, que yo creo que tú trataste. Sí, era un hombre entrañable también, además que, granadino, o sea que había ahí unos vínculos todavía emocionales. Sí, él era hijo de la hermana de Lorca, de Concha, y de su marido, José Fernández Montesinos, que fue el último alcalde legal de Granada, que fue fusilado por
Manuel Fernández Montesinos, ¿verdad? Sí, José Fernández Montesinos era otro, también muy digno de recordar, ¿no? Estaba diciendo algo que me he acordado y se me ha ido un poco de la cabeza, pero es así, había toda esta gente, ¿no? Edith Grossman. Eddie Grossman, sí. Eddie Grossman era ese tipo de personaje muy de Nueva York, ¿no? Que esa judía elocuente y regañona, porque... Tenía mucho carácter. Mucho carácter. Vivía en mi mismo barrio, en el Upper West, que era un barrio en el que cuando nosotros llegamos todavía quedaban supervivientes del Holocausto, ¿sabes? Es decir, que yo conocí a algunos. Nosotros tenemos una amiga allí que es judía y se llama Julia Newman, que era vecina nuestra del barrio, y ella nos contaba que de niña, cuando iba con sus padres, porque ella había nacido en Nueva York, ¿no? Cuando iba con sus padres la llevaban de visita a casas de familiares que habían venido de Europa, y para ella como niña todo eso era raro, porque eran casas que parecían antiguas y era gente que tenía acentos raros. Y ella se fijaba desde su estatura de niña que muchos llevaban un número en el brazo. Fíjate la perspectiva de pronto que tiene, esto tiene un valor narrativo extraordinario, la perspectiva que tiene la mirada de una niña pequeña que está en una mesa y está a la altura de su ojo, está a las cifras de él. Edith Grossman tenía otra cosa, ella tradujo a García Márquez, tradujo 100 años de soledad, pero hizo una traducción que a mí me parece alucinante. Ella traducía, lo que a ella le gustaba traducir era a Quevedo y a Góngora. Edith Grossman hacía unas traducciones de sonetos de Quevedo, medidas, sin rimar, que eran de una precisión, y hizo una traducción de la primera soledad de Góngora que yo cuando la leía decía, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede lograr esto? ¿Sabes? Y mira que traducir las soledades de Góngora, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Había otro, cuando tú has mencionado los sefardíes, había otros, un sefardí también de Salónica y de habla francesa, que se llama Marcel Cohen, con el que yo tuve también mucho trato, que él había escrito un libro emocionante en ladino. Ajá. Se llama La lengua perdida. Había una compañía de teatro que hacía teatro ladino en Nueva York, sí, recuerdo, que eran muy, muy buenos, sí. Y este libro de este hombre, de Marcel Cohen, era extraordinario. Su sensibilidad, ¿sabes? Porque claro, él era de Salónica, y en Salónica había una comunidad como de unos 80.000 sefardíes que al final de la guerra no eran ni 2.000. Es decir, Primo Levi, por ejemplo, en Si esto es un hombre, saca a muchos judíos de Salónica, ¿no? Se acuerda de... Entonces, claro, allí veías todo esto. Es decir, en ese sitio que dices, tú vas allí y descubres Estados Unidos, ¿no? Bueno, descubres muchas cosas, ¿no? Pero descubres otros mundos que también están allí, ¿no? Yo creo que, no sé para ti, pero para mí, el hecho de trabajar durante unos años dando clase a estudiantes que venían de todos los países de América Latina prácticamente y de España, ¿no? En NYU. Entonces tú veías, allí fue donde me volví consciente de algo, de un par de cosas que podemos hablar después. Una cosa que me volví consciente era de la pluralidad extraordinaria del español y del hecho de que los españoles somos una provincia del idioma, ¿no? Recuerdo cuando en la academia se hablaba de un diccionario de americanismos, Claudio Guillén siempre decía, ¿americanismos por qué? Es decir, tú veías allí, era una cosa que te hacía aprender mucho, porque tú veías la variedad extraordinaria de la lengua y al mismo tiempo veías la claridad con que nos entendíamos todos, es decir, su profunda unidad. Sí. Su profunda unidad, ¿no? No es como el portugués, por ejemplo, la división del portugués entre Portugal y Brasil, que es abismal. O el mismo, ¿no? Inglés también. O el inglés. El español tiene, que yo creo que es una unidad que viene por la ortografía y por todo eso, ¿no? Y eso, ya te digo, que es una lección de humildad, porque hay otra interpretación que tú sabes, que yo lo llamo la del triunfalismo estadístico,
que es la de decir cuántos millones de hablantes de español hay. ¿Sabes? No, es que en Estados Unidos ya hay como... Parece que es un logro nuestro. O sea, la mayor parte de los hablantes de español que hay en Estados Unidos no tienen ninguna conexión con España. Quieren que sus hijos hablen inglés cuanto antes y sin acento. Y además, como tú bien sabes, ¿dónde están las buenas emisoras de radio en español? En Miami. ¿Y hay buenas? Bueno, buenas no lo sé. ¿No? ¿Dónde están los periódicos en ¿dónde español están también, los buenos periódicos en español? Las revistas en no español. están en Estados Unidos. ¿Dónde están las editoriales? ¿Sabes? Es decir, ahí hay un desequilibrio muy grande que a veces el triunfalismo este que te digo yo, estadístico, no sé si estarás de acuerdo. Bueno, no, has sacado el tema del español en Estados Unidos, que era para mí en parte de esta charla, y de hecho yo con cierta frecuencia hablaba con Isaías Lerner de este tema, ¿no? Y Isaías era muy escéptico. Sabes que ABC y otros periódicos, cuando salía el tema del español en Estados Unidos, pues les encanta sacar pecho pensando, bueno, pues eso, estamos como ampliando y esto es irreversible. Y de hecho, hace unos días creo que leí en El País también una información que decían que las perspectivas del desarrollo del español en Estados Unidos son muy halagüeñas. Yo tengo mis dudas, porque además ahora con el reforzamiento de la frontera y las dificultades para inmigración desde el sur, creo que va a ser más difícil, por lo menos en estos años, y veremos en el futuro, de que lleguen nuevas remesas de inmigrantes que hablan español, ¿no? Isaías decía un poco lo que tú decías, ¿no? Que la tendencia de muchos hijos y nietos de migrantes hispanos en Estados Unidos, precisamente por la propia necesidad de integrarse, ¿no? de ser advertidos y de escalar socialmente, era tratar de borrar sus rasgos y sus rastros tratando de hablar inglés, porque era la mejor manera de escalar. Y esta conciencia de que tener dos idiomas puede ser dos o tres idiomas es más rico, es cierto, y bueno, las clases más educadas tienen esa conciencia, pero muchos trabajadores inmigrantes querían que sus hijos dejaran de vincularse a la lengua porque era un poco recordar de dónde venían, ¿no? Y por qué tuvieron que emigrar, ¿no? Entonces es un debate permanente hasta qué punto el español, bueno, es la primera minoría y la que más crece y la que tiene más hijos, pero no está muy claro esta especie como de proyecciones del español en Estados Unidos de aquí a este siglo, ¿no? Mira, hay una experiencia que tú habrás tenido allí, no solo en Nueva York, sino en todo el país, que es cuando tú te encontrabas con alguien evidentemente hispánico, tú no empezabas hablándole en español, porque eso era considerado de mala educación. Sí. Es decir, yo me acuerdo de una vez que fui a una universidad de allí, y entonces me pusieron un conductor que era evidentemente hispanoparlante, ¿sabes? Es decir, pero vamos... Se notaba la lengua. Pero muy a la lengua, ¿no? Y entonces pasamos varios días, él me llevaba de un sitio a otro, hablábamos en inglés solamente, ¿sabes? Y ya por fin un día le pregunto yo, ¿y usted de dónde viene? Porque era evidente que estaba estudiando con beca, ¿no? Y entonces me dijo que era mexicano y me contó una historia extraordinaria, que era que sus padres habían emigrado de México a California, a Los Ángeles o por ahí, y él se había criado en un barrio lleno de pandillas, ¿no? De gangs de estos, ¿no? Entonces, un profesor en la escuela primaria en la que él estaba, él me dijo que era prácticamente analfabeto, todo esto en inglés, ¿eh? Yeah. Y que ese profesor se fijó en que él tenía oído para la música. Entonces el profesor le buscó la manera de tener una beca y todo eso, y estaba en esta universidad, esta que se llama Brandeis, que está en Pensilvania, ¿no? Pero él, claro, si tú le hablas directamente en español a alguien que evidentemente es nativo de la lengua española, va a pensar que es que tú no lo das por plenamente americano. Claro. Y eso también, eso hay que respetarlo y hay que comprenderlo, ¿no? Porque claro, lo que el emigrante quiere, ¿no? es que el emigrante ha hecho un sacrificio enorme, ¿no? El que se ha ido para que sus hijos, es decir, quien va a beneficiarse son los hijos, ¿no? Pero es así. También hay otra cosa que en algunos casos, yo recuerdo otra vez en un taxi que le pregunté al conductor, que era evidentemente chino, ¿no? Le pregunté, digo, ¿usted dónde es? Dice, yo soy ABC. Digo, ¿eso qué es? Dice, American Born Chinese. Sí, chino nacido en América, ¿no?
Y a mí eso me pareció interesante, digo, con toda esta obsesión por identidades cerradas que hay, ¿no? Que diga, soy americano, chino, nacido en Estados Unidos. A mí eso y el guión me gustaba mucho, ¿no? Eso de decir Chinese, guión American. Bueno, creo que ha sido parte del talento de Estados Unidos, ¿no? Sí, de permitir que comunidades que venían de otros países se integraran, que asumieran un poco el idioma, pero que mantuvieran su cultura, porque hay comunidades gigantescas de somalíes, de surafricanos, de centroeuropeos, que han encontrado su acomodo, ¿no? Eso es lo que ahora se comen a los animales Ahora, claro, domésticos. esos mismos, exactamente, ¿no? Y esto quizás ahora puede quedar en entredicho, ¿no? Nos han dicho que